buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien en este comienzo del último mes del año, donde intentaré publicarles más relatos para que pasen estas fechas con mucho terror. Comenzando esta noche con el primer especial recopilatorio de más de 1 hora de duración, con relatos de terror de brujas y brujería, un tema que sé que les gusta mucho a todos ustedes. Solo recuerden que al igual que en los recopilatorios anteriores, les pido mucha paciencia con el audio, ya que como saben, aquí hay varios de los primeros relatos del canal, donde apenas estábamos dando nuestros primeros pasos en YouTube. Antes de comenzar con el video, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Eso me sería de mucha ayuda para seguir produciendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estas historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches, lectores de la oscuridad. Gracias por seguir escuchándonos. El día de hoy les vamos a contar una historia real que llegó a nuestra página de Facebook, cual los invitamos a seguir. Nos pueden encontrar como facebook.com/letras de la oscuridad. También no olviden suscribirse a este canal, darle like y comentar qué les parecen estas historias y si tienen alguna historia que quieren que narremos en el canal. Pero sin más preámbulo, comencemos con esta historia. Es anónima, pero es totalmente real. Esta historia me la contó mi mamá cuando yo era chico, pero estoy seguro que es real, porque años después varios vecinos y familiares me la confirmaron, pues todos habían visto en al menos una ocasión a la bruja que comía huevos podridos. La historia ocurre a mediados de los años 80, cuando mis padres rentaron su primera casita después de casarse, en la zona que actualmente forma parte del oriente de la Ciudad de México. Ahí nací yo, al año y medio de que llegaron. Y mi madre cuenta que un mes de diciembre, cuando era niño, me enfermé fuertemente del estómago, por lo que tuvieron que llevarme a varios médicos para saber qué era lo que me estaba pasando. Después de 1 semana y media, ninguno de los tratamientos había hecho efecto en mí, por lo que en su desesperación, decidió llevarme con una curandera que vivía en la zona, ya que un par de vecinas le habían contado de ella, diciéndole que era muy buena para curar el mal de ojo, pues, según ellas, ese era el motivo de mi malestar. Mi padre no estaba de acuerdo, pero se armaron de valor y fueron juntos a ver a dicha mujer. Una vez ahí, la curandera me hizo una limpia con varias ramas, velas y un huevo. Al finalizar, la mujer metió el huevo en una bolsa negra y se le dio a mi mamá, diciéndole lo siguiente: este huevo está podrido, porque tiene el mal de ojo que le hicieron a su hijo. Para deshacerse de él, tiene que ir al río más cercano y tirarlo ahí. Esa es la única manera de cerrar este trabajo. No lo vaya a tirar a la bolsa de la basura. No lo tire en ningún otro lado, porque esta zona está manejada por la bruja que come huevos podridos. Ella fue la que le hizo el mal de ojo a su hijo. Si deja el huevo en otro lado, ella sabrá dónde está, y en la noche pasará por él y se lo comerá. Si hace eso, despídase de su hijo para siempre. Mis padres en un inicio pensaron que se trataba de un cuento de parte de la curandera, pero le creyeron cuando no quiso aceptar ningún pago por el trabajo, diciéndoles que el don que Dios le había dado era para ayudar, no para cobrar. Aún así, dijo que podían llevarle un poco de despensa cuando tuvieran el dinero suficiente, pero que no había ningún pendiente ni compromiso entre ella y nuestra familia. De regreso a casa, mis padres pensaron si hacer o no lo que la curandera les había indicado, pero decidieron sí hacerlo cuando notaron que a los pocos minutos yo había cambiado. Ya tenía hambre y ya me sentía mejor, y poco a poco volví a ser el niño de antes. Así que se desviaron un poco y pasaron a un río que aún pasaba por aquella zona. Tiraron el huevo y regresaron a casa.
Yo seguí mejorando con el paso de los días, pero varios niños de la zona no habían corrido con la misma suerte. Muchos de mis amigos se fueron enfermando de lo mismo que tuve, y les pasó exactamente lo mismo que a mí. Ningún doctor podía encontrar la cura a sus síntomas, hasta que los llevaron con la curandera, y otros murieron por la negativa de sus padres en creer en esas cosas. Pese a todo, en un inicio mis padres pensaban que todo aquello se trataba de una horrible coincidencia, pero terminaron creyendo en la historia de la curandera cuando mi amigo más cercano también enfermó. En esa ocasión vieron cuando su mamá regresaba de la casa de la curandera, y ella misma les dijo que la señora era una charlatana, que no creía en nada de lo que había dicho, y justo cuando les dijo eso, tiró el huevo podrido en la bolsa de basura que estaba fuera de su casa. Esa misma noche, mis padres afirman haber visto a una anciana vestida de negro, que se acercó a la puerta de nuestra vecina, y vieron cómo tomó aquel huevo. Dicen que parecía como si aquella mujer supiera perfectamente su ubicación. Y entonces ocurrió lo que la curandera les había contado. La bruja sacó el huevo y comenzó a masticarlo. Mientras lo hacía, volteó ligeramente la cabeza y cruzó por un momento su mirada con la de mis papás. Ellos dicen que la bruja solo sonrió, con los trozos del huevo en la boca, y se retiró. 2 días después, mi amigo murió. La historia es conocida por todos los vecinos de la zona. Mis padres dicen que, junto a todos los vecinos, hicieron algo para alejar a esa bruja, a la bruja que comía huevos podridos, pero hasta el momento no me han querido contar más al respecto. Mi nombre es Miguel, tengo apellido y familia, pero no quiero entrometerlos en lo que estoy a punto de hacer. De hecho, tengo 3 semanas alejado de ellos. Seguramente creen que ya me morí, o que estoy a unos días de hacerlo. Y no los culpo. Hace un par de meses los doctores me dijeron que me quedaban pocos días de vida. El doctor Manríquez dijo que me quedaba menos del mes, y el doctor del Castillo que quizá podía alcanzar los 45 días. Y si bien es cierto que ninguno acertó con exactitud hasta el momento, la realidad es que mis días están contados. Me lo dice mi lenta respiración, mi dificultad para moverme y el dolor que siento al comer o beber mis alimentos. Pero quizá eso esté a punto de cambiar, porque acabo de descubrir algo que podría acabar con mi pesar. Todo comenzó un mes después de recibir esa terrible noticia, cuando encontré un video que hablaba sobre ocultismo y alquimia en YouTube. Era de madrugada, pues no podía dormir por las noches, por lo que ese video despertó mi curiosidad para buscar más sobre el tema. Pasaron 2 horas más y yo seguía buscando contenidos similares en toda la red, hasta que llegué a aquel sitio del que no diré su nombre, pues visitarlo podría resultar tan peligroso como la enfermedad más letal. La temática de la web se centraba en la inmortalidad y hablaba sobre una técnica para alcanzar la entis transcendentis. Al inicio, pensé que se trataba de un simple blog, escrito por alguien que había copiado la información de distintas fuentes, pero algo en mi interior me decía que podía ser cierto, que posiblemente estaba frente a algo verdaderamente mágico. Y es que, a diferencia de los videos que había visto y de las otras páginas que había leído, aquí el autor dejaba en claro que las letras que ahí estaban escritas en realidad no se deberían leer, que todo aquel que visitara el sitio lo debía hacer bajo su propio riesgo y voluntad, y peor aún, que aquel que buscara los libros que ahí se citaban debía hacerlo con el conocimiento de que podía encontrar la puerta a realidades que ni los mismos dioses podían controlar. Al inicio todo aquello me dio miedo, por lo que cerré el sitio y me fui a dormir. Sin embargo, los dolores del día siguiente me hicieron regresar nuevamente por la noche, sabiendo que no tenía mucho que perder, pues al final de cuentas estaba a punto de desaparecer. En esa ocasión tomé todos los apuntes sobre la entis transcendentis, o la trascendencia del ser, en español. Lo primero que tenía que hacer era conseguir uno de los llamados libros malditos, pues en él estaba escrito, en claves, el máximo rituali que debía llevar a cabo.
Y esa no era una tarea sencilla, ya que todas las librerías de la ciudad decían desconocer el ejemplar. Incluso en una de ellas un empleado me advirtió por teléfono de no seguir buscando, pues según él, ese sería el mayor error de mi vida. Pero, ¿él qué podía saber? Él no estaba en mi misma posición. Así que continué buscándolo incansablemente en internet y redes sociales, hasta que recibí un mensaje en Facebook de un sujeto que decía tenerlo. Me envió 5 fotos con imágenes del libro, acompañadas de un papel con su nombre para validar su posesión. Acordamos un precio bastante elevado para aquel compendio de hojas viejas y amarillentas, pero lo valía, pues ese libro era mi única opción. No resistí las ganas de hojearlo apenas lo tuve en mis manos. Era un libro negro, con símbolos y dibujos por todos lados. Tenía más de 20 capítulos, y en él hablaba sobre el máximo conocimiento y sobre la adquisición de la verdad. Sin embargo, esperé a que fuera de noche para leer en especial el capítulo 7, pues según el sitio web, ahí es donde se encontraba el máximo ritual, y quería hacerlo por la noche, porque no deseaba que nadie de mi familia viera lo que estaba haciendo. No quería que se percataran que estaba a punto de negarme a la voluntad de Dios. Llevo 5 días leyendo todas las noches el capítulo 7 de aquel libro maldito. Mi cuerpo cada vez se hace más ajeno a mí. Cada día me despierto más desconectado de él. A estas alturas, comienzo a entender por qué dicen que nuestra carne y huesos son solamente un recipiente para nuestra alma, pues he empezado a sentir cómo me descompongo por dentro. De hecho, he comenzado a repudiar este costal de material en el que estoy encerrado, ya que de acuerdo a lo que he aprendido en el libro, mi alma y mi espíritu son libres, y al nacer fueron condenados a permanecer limitados dentro de esta cárcel terrenal. Pero eso está a punto de cambiar. Sé que tengo una opción para escapar de la muerte física si actúo con precisión y rapidez. Para ello, le pedí a mi familia que me dejaran dormir la noche de este viernes en una cabaña que alquilé en las orillas de Pachuca Hidalgo. Les exigí que me dejaran ir solo, que esa era mi última voluntad, que solamente me ayudaran a llegar al lugar, que me dejaran solo con mis cosas y que me recogieran al siguiente día. Al principio dijeron que estaba loco, pero después aceptaron. Sé que no tendría que explicarles a detalle lo que haré en ese lugar, pero necesito llevar un registro escrito de mi experiencia para no perderme en la eternidad en caso de que algo salga mal. Sin embargo, solo hablaré en general de lo que trata el Maximus Rituali, pues no quiero poner en peligro a nadie que lea estas palabras que aquí estoy escribiendo. El ritual trata sobre la capacidad del pensamiento para desprender el alma y el espíritu. Para ello, es necesario hacer ayuno durante 3 días y meditar 5 veces al día durante 4 horas. Buscando conectar con la esencia divina que todos llevamos dentro. Si la primera parte del ritual es exitosa, sentirás una señal de activación en tu cuerpo, como indicio de que has despertado el último recurso que Dios le dio a todos los seres humanos. Una vez que hayas despertado a tu ser, es necesario adentrarte en la naturaleza para llevar a cabo la parte final del Maximus Rituali. Ahí debo de hacer la meditación final, acompañada de distintos artefactos que obviamente no describiré. Después de eso, solo es necesario esperar el momento exacto dictado por la luna llena de esa noche. El día ha llegado. Ya estoy encerrado en una cabaña escondida entre los bosques. La noche de hoy será la indicada por la luna. Ya tengo todo listo para el ritual, pero tengo miedo. He comenzado a temer por lo que estoy a punto de hacer. Hace un momento tomé un cuchillo y estuve a punto de darle fin a mi sufrimiento, pero algo dentro de mí me detuvo, así que al parecer ya no hay vuelta atrás. No obstante, aquello que me detuvo parece no afectar a la tecnología, ya que acabo de redactarle un correo electrónico a Beatriz, mi amiga y mi primer amor de la preparatoria. Ella es la única persona con la que podré hablar de cualquier tema. El correo le llegará 30 minutos después de que haya terminado el ritual. En él, le describo todo lo que estoy a punto de hacer. Y le dejo una pista de cómo encontrarme en caso de que algo salga mal con el Maximus Rituali. De acuerdo al libro, esto no lo tendría que hacer, pero
Como dije, tengo miedo. Tengo miedo de que nadie me recuerde. Tengo miedo de perderme en el vacío espiritual. Tengo miedo de vagar sin fin por la eternidad. Beatriz, perdóname por meterte en esto. Estas son las últimas palabras que escribo con este cuerpo inservible. Estoy desnudo, listo solamente con el libro y todos los objetos que debo llevar. Mis sentidos se han despertado cada vez más. Escucho el llamado del espíritu y de los habitantes del bosque. Ellos serán los únicos testigos de lo que sucederá. Tres años después. Hola, soy yo, Miguel. Escribo para decirles que el máximo ritual ha sido exitoso. Mi ser logró trascender en esta vida sin la necesidad de morir humanamente. Sigo recordando quién soy y quién fui. Sin embargo, no todo salió como lo esperaba. Hoy puedo escribir esto gracias a Beatriz, quien logró encontrarme hace un par de meses gracias al mail que le escribí. Mi estado actual es lamentable. De hecho, nadie me podría reconocer. A veces ni siquiera yo mismo lo hago. Porque el espejo no me muestra lo que recordaba ser. A veces siento que ya no tengo ningún objetivo en la vida, pero aquí sigo. Por ese motivo me he decidido a contar todo lo que ocurrió, porque quizá eso ponga fin a mi castigo. Aquella noche, después de adentrarme en el bosque, realicé el máximo ritual. Dibujé en la tierra los símbolos indicados. Encendí una fogata con las coordenadas y materiales especiales, y comencé con el ritual, el cual prácticamente se centraba en meditar e invocar al espíritu de los habitantes del bosque. Después de 30 minutos, ellos estaban ahí, presentándose como tres formas de luz, una amarilla, una roja y una morada. Me advirtieron que lo que estábamos por hacer estaba fuera de cualquier ley natural, y me hicieron jurar que todas las acciones y consecuencias serían mías, solamente mías. Después de eso acepté, y mi espíritu se desprendió del cuerpo que antes solía habitar. En esos segundos, que ahora recuerdo como horas, sentí una paz total, algo que jamás experimenté en mi anterior cuerpo humano. Todo a mi alrededor estaba formado de pequeños puntos de luz. Todo era perfecto. Yo quería permanecer en ese estado, pero ellos me dijeron que debía seguir con lo que ya había sido escrito. Entonces, comencé a centrarme en el siguiente paso del máximo ritual, es decir, tenía que buscar una existencia humana débil entre todos aquellos puntos de luz, una que estuviera dispuesta a dejar su cuerpo por una vida mejor. Aquello era un trueque espiritual, un negocio etéreo liderado por aquellas tres entidades. Y no tardamos mucho en encontrar una víctima. Su nombre era Pedro. Él ya no quería vivir. Pedro también había comenzado su propio ritual y estaba listo para el intercambio. Él permanecería en el mundo espiritual y yo tomaría su cuerpo terrenal. Ambos estábamos de acuerdo, así que aceptamos. En ese momento, sentí como mi alma era atraída por el nuevo cuerpo, y entonces comencé a descender. Aquello era como viajar en un tobogán de luz que estaba frío como el hielo. Poco a poco comencé a sentir nuevamente. Primero llegó el dolor, después la angustia, más tarde la tristeza y finalmente el miedo. Sentía mucho miedo. ¿Dónde estaba la felicidad? ¿Dónde estaba la paz de esta nueva vida? No sabía qué era lo que estaba sucediendo. Estaba encerrado en un lugar oscuro y solo podía ver a través de dos pequeños orificios. No podía hablar y no podía sentir. Las personas pasaban enfrente de mí, pero nadie me miraba. Nadie notaba que yo estaba ahí. Tras unas horas, las personas dejaron de pasar y todo el entorno se oscureció. Pero la oscuridad no había llegado sola, porque a lo lejos vi a las tres entidades del bosque acercándose hacia mí. ¿Te gusta tu nueva vida?, me dijeron los tres al mismo tiempo con una voz espectral. Yo no pude contestar,
solo sentía cada vez más miedo. Entonces se acercaron más a mí y pude ver su verdadero aspecto. Ya no eran luces, ahora eran 3 entes oscuros, con aspecto animal, como de reptil. Yo seguía sin poder comunicarme. Al parecer, ellos me impedían hacerlo, y entonces prosiguieron. Ustedes son tan tontos como siempre. Nunca han entendido el poder de sus deseos. Tú mismo viniste a nosotros. Tú nos diste tu cuerpo para que Pedro, nuestro hijo, lo habitara. Tú hiciste un pacto de energía y ahora Pedro vive sanamente dentro de tu anterior cuerpo. Él dice que tu familia está feliz con él, que no te extrañan. Y tú tienes lo que mereces. Tú tienes vida eterna. Mírate. Y entonces pusieron un espejo enfrente de mí, y lo único que podía ver era un sucio y viejo maniquí. Después de eso viví un par de años así, en medio del frío, del miedo y de la indiferencia. Los 3 detestables seres nunca regresaron. La existencia ya no tenía sentido para mí, hasta que un día Beatriz pasó enfrente de mí. En esa ocasión intenté llamar su atención, mirándola detenidamente y gritándole con mis pensamientos. Ella giró su cabeza y, por primera vez, después de mucho tiempo, sentí una cálida mirada. Ella sabía que yo estaba ahí. Me lo dijo con su pensamiento, y yo pude escuchar el latido de su corazón. Se quedó un par de minutos y después volvió con el encargado. Ella le ofreció una buena cantidad de dinero por aquel muñeco, y el hombre felizmente aceptó. Beatriz me llevó a su casa. Me hablaba todas las noches, pero yo no le podía contestar. Me dijo que me había encontrado gracias al correo que le había enviado, pues en él le había contado que parte del máximo ritual era elegir el lugar en el que querías vivir con tu nuevo cuerpo. Yo había escogido un pequeño pueblo de Mérida, Yucatán, y ahí fue donde Beatriz me encontró, en una sucia bodega donde se hacía una venta de garage. Todos los días Beatriz me hablaba con la certeza de que yo estaba realmente ahí, habitando ese sucio maniquí. Me decía que podía verlo en mis ojos de cristal. Me contó cómo se cambió a vivir a Yucatán, del nuevo empleo que había conseguido y de todo el trabajo que le había costado encontrarme. Todo era una plática en silencio hasta que un día pude hablar con ella. Lo hice a través de sus sueños. Así fue la única forma en la que me pude comunicar. Llevamos un año comunicándonos de esa manera. Ella se ha dedicado a buscar una forma de ayudarme, pues dice que debe haber algún recurso para que yo regrese a la vida. No sé si lo logre, pero por lo pronto me he comenzado a sentir feliz. Ayer lo sentí por primera vez. El amor con el que ella me ve ha hecho que el frío deje de existir. Incluso ayer sentí por primera vez su mano mientras tocaba mi duro brazo de plástico. No sé si mi estado se pueda revertir. No sé si Beatriz lo pueda conseguir. Pero por lo pronto, vivo feliz, al lado de quien todos en Mérida han llamado la loca del maniquí. Todos hemos despertado con una canción en nuestra mente. A veces pasa porque escuchamos la melodía en la radio, en YouTube o en una película. Hasta cierto punto es algo normal. De hecho, dicen que basta con que escuches nuevamente la canción para que tu cerebro deje de repetirla. Pero lo que me ocurrió a mí fue diferente. Fue algo que hasta el momento sigo sin saber si fue verdaderamente real. Todo inició cuando iba en la preparatoria, pues en ese entonces fue cuando nació mi afición por escuchar historias paranormales, de terror y de brujería. Ahí encontré a un grupo de amigos que tenían ese mismo gusto, y cada viernes, después de que terminaba nuestra última clase, nos juntábamos en una jardinera para contar historias y compartir información que habíamos encontrado en libros, revistas o películas.
Pese a que me gustaban mucho esos temas, a veces me provocaban algunos sueños raros o pesadillas, pero de alguna manera ya estaba acostumbrado. Sin embargo, un viernes tuve un sueño demasiado extraño. Según lo que recuerdo, caminaba entre varios pasillos de un centro comercial enorme, donde solamente había osos de peluche, perfumes y dulces. En un inicio todo parecía normal, pero después de unos minutos comencé a desesperarme porque no podía salir. Solamente veía cómo se extendían eternamente los pasillos y cómo empezaba a sonar una canción en mi mente. Tú eres mi amor, tú eres mi sol, tú eres mío. Esas eran las frases que alcanzaba a distinguir, pero la canción sonaba en mi mente con un irritable sonsonete que yo no conocía. El sueño fue largo y desesperante, hasta que por fin desperté. Pero eso era solo el comienzo de mi verdadera pesadilla, ya que todo el día no podía sacar esa canción y aquella frase de mi mente. Tú eres mi amor, tú eres mi sol, tú eres mío. La canción y el sonsonete no salió de mi mente durante toda la semana después de aquella pesadilla. No importaba si estaba jugando videojuegos, comiendo o en el transporte público. Siempre se repetía incansablemente una y otra vez, ya fuera en el día, ya fuera en la noche. Así fue hasta que llegó el viernes de tertulia, como lo llamábamos nosotros. Apenas nos sentamos en la jardinera, todos me preguntaron si estaba bien. Me dijeron que me habían visto ojeroso y muy irritable en la escuela, y yo simplemente suspiré y empecé a contarles todo lo que me había pasado. En cuanto terminé, todos se pusieron a pensar en una posible solución, aunque yo ya había hecho todo lo que me recomendaron, desde escuchar cientos de canciones distintas hasta intentar tararear aquel sonsonete que me estaba torturando, pero nada había funcionado. Aún así, les agradecí y les dije que se me tenía que quitar, y les pedí que contaran sus historias, como lo hacíamos cada viernes. La reunión se acabó y comenzamos a despedirnos. Todos me preguntaron si ya estaba mejor, pero yo solo les contesté con un confuso sí. Al final de cuentas, no quería preocuparlos con un problema tan común y hasta cierto punto tonto. Ya me había despedido de todos a excepción de Valeria, una compañera con la que había compartido clase desde mi primer año. Valeria había estado muy rara durante toda la plática, así que en ese caso yo fui el que le preguntó, ¿estás bien? Sí, me respondió apenada y nerviosa. ¿Podemos irnos juntos al metro?, me preguntó, mientras tomaba su mochila. Claro, le respondí. Salimos de la escuela y empezamos a caminar juntos. Después de 5 minutos, Valeria no me dirigió la palabra, solo caminaba pensativamente con su mirada perdida entre el piso y la nada. De pronto, de un momento a otro me dijo, discúlpame por favor, discúlpame. Yo no sabía lo que hacía, yo no te quería hacer daño. Y comenzó a llorar desconsoladamente. Yo no entendía qué estaba pasando, solo la miré y la seguí hasta una banca de un parque que estaba cerca. Ella seguía llorando, y después de secarse un poco las lágrimas continuó. Yo tengo la culpa de lo que te está pasando. Te contaré todo, pero por favor, perdóname. Júrame que me perdonarás. Sin entender a qué se refería, solo me limité a sentir con la cabeza, y entonces comenzó a explicarme lo que estaba pasando. Yo he estado muy enamorada de ti desde que te conocí, y no solo me gusta tu físico, también me gusta tu forma de ser. Tú siempre has sido muy callado y reservado, por eso se me dificultaba acercarme a ti. Así fue hasta que supe del grupo que se juntaba en la tertulia de los viernes. Cuando me enteré, me dio mucho gusto, porque a mí siempre me han gustado mucho los temas paranormales. Desde que tengo memoria, mis papás me contaban historias de terror. Incluso me compraban películas, cuentos y revistas sobre estos temas. Hace poco, mientras platicábamos de hechizos y brujerías en el grupo, recordé que yo tenía una revista que había sacado un tomo especial sobre amarres. Cuando llegué a casa, empecé a hojearla, a ver si encontraba algo para compartir con ustedes. Y entre los artículos de aquella revista encontré un hechizo muy especial. Se titulaba El Susurro. La verdad me parecía algo tonto, pero lo leí, y se me hizo demasiado fácil el procedimiento. Así que, sin pensarlo, busqué una foto tuya e hice lo que ahí decía. Era algo muy sencillo, nada dañino, por eso me animé.
Solo te tenía que cantar una canción en la fotografía. Así que lo hice y comencé a cantar una canción italiana que tenía un pequeño coro en español, donde repetían esa frase con la que has estado soñando. Tú eres mi amor, tú eres mi sol, tú eres mío. Yo solo me quedé en silencio. Realmente no sabía qué decirle. Por un lado, me sentía emocionado, porque a mí también me gustaba Valeria. Se me hacía una chava guapa e inteligente. Pero por el otro me daba coraje, porque aquella canción no me había dejado hacer mi vida de manera regular. De hecho, a veces me provocaba algunos mareos y náuseas. Pero, después de pensar un poco las cosas, le pregunté: ¿y qué se tiene que hacer para eliminar el hechizo? Confesártelo, me respondió. Hoy ya no escucharás la canción. Esa tarde acompañé a Valeria al metro y nos despedimos. Ya no hablamos más del tema. En los días siguientes me alejé de ella. Evitaba cruzarme en su camino y en los viernes de tertulia provocaba ignorarla y sentarme lejos de ella. Sin embargo, no sé si fue el hechizo o si realmente estábamos destinados a estar juntos, porque una tarde nos encontramos en el centro de la ciudad y empezamos a platicar nuevamente. De ahí, comenzamos a salir en un par de citas y la magia ocurrió de nuevo. Vivimos juntos un par de años y después nos casamos. En la actualidad, tenemos un par de hijos y somos una familia feliz. Así que, quizá alguna noche, les contemos a nuestros hijos sobre aquel hechizo llamado el susurro. Lectores de la oscuridad, espero estén disfrutando de este primer especial de relatos de terror de brujas y brujería. Estamos justo a la mitad de este recopilatorio, y antes de continuar, aprovecho para recordarles que su suscripción, comentarios y compartidas en el canal de YouTube son la mejor manera de apoyar este proyecto. Pero ahora sí, prepárense para disfrutar de los relatos restantes de este especial, que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. Todo comenzó en el 2009, un año que era muy especial para mí, ya que el Día de Muertos de ese año lo pasaría en Michoacán, junto a mis amigos. Sin embargo, la vida me tenía deparado algo terrorífico, algo que hasta el día de hoy ni siquiera yo logro comprender. El plan era viajar a Morelia el 31 de octubre, y justo el 1 de noviembre desplazarnos a Pátzcuaro, donde visitaríamos la isla de Janitzio por la noche, pues dicen que es el mejor lugar para pasar esta celebración. Mi amigo Toño y yo éramos los más interesados en el viaje. Incluso dedicamos gran parte del año a planearlo, para evitar que cualquier situación se nos saliera de control. Pero justo el 25 de octubre sufrí una lesión en mi pierna derecha mientras jugaba fútbol. Al principio parecía una lesión más, de esas que nos ocurren a todos mientras jugamos una cascarita con los amigos, pero al día siguiente todo empeoró. No podía sostenerme por mí mismo y mi pierna estaba sumamente hinchada. Incluso comenzaba a tornarse en un color extraño. Era como una horrible mezcla entre rojo y negro. El 27 de ese mismo mes, la situación pasó de ser algo anecdótico a algo realmente preocupante. Mi pierna se había hinchado aún más. El color en la lesión también se había tornado más oscuro. Ese mismo día visité al doctor por la mañana, pero solo me dio los antiinflamatorios y analgésicos tradicionales, además de hacerme una fuerte recomendación. Debes mantenerte en cama por al menos semana y media, tomándote las medicinas y teniendo tu pierna en total reposo. Aquella sentencia me dolió en lo más profundo. Sentí como mi cuerpo se debilitaba y me dieron unas ganas inmensas de llorar. Sentía mucha impotencia, porque todo estaba arruinado. No podría asistir al viaje de mi vida por un mísero momento. Ese estúpido momento en el que mi pierna se atoró en el pasto del campo de fútbol. Apenas salí del consultorio le marqué a Toño y le expliqué la situación. Le dije que no podría ir con ellos. Incluso se me quebró la voz a mitad de la llamada. Sin embargo, su respuesta me llenó de esperanza y felicidad. No te preocupes, mañana mismo paso por ti y vamos con don Martín, el huesero de la familia. Él ya ha curado a varios de nosotros. A veces es medio raro porque te receta hierbas
y unas cosas extrañas después de sobarte, pero seguro te dejará como nuevo. Mañana mismo paso por ti y vamos a verlo. Tú tranqui, en unos días estaremos cheleando con los muertos en Michoacán. Cuando colgué estaba confundido pero feliz. Por un lado, no creía que una simple sobada me permitiría recuperarme para ir al viaje, pero por el otro tenía una ligera e infundada esperanza, ya que no sabía nada de aquel señor. Es más, nunca había ido con un huesero en toda mi vida, pero supuse que en algo me podría ayudar, y quizá ese fue uno de los peores errores de mi vida. Recuerdo aquella noche, llovió muy fuerte. Una noche anterior a ir con este huesero, incluso se fue la luz en un par de ocasiones. No sé si habría sido por aquel tétrico espectáculo o por el dolor en mi pierna, pero recuerdo haber tenido una horrible pesadilla. Una donde yo bajaba a la cocina, con ayuda de mis muletas, buscando un poco de agua, y ya estando con el vaso en la mano, veía de reojo una sombra que pasaba corriendo. En el sueño pensé que seguramente había sido una confusión, pero en cuestión de segundos, aquella sombra se dejaba ver cada vez más. Recuerdo que la pesadilla comenzó a paralizar mi cuerpo, hasta el grado de tener esa clásica sensación de lo que llaman la subida del muerto. Todo mientras la sombra estaba delante de mí, cada vez dejándose ver más en todo su esplendor. ¡Mamá! ¡Mamá!, grité, y cuando abrí los ojos ya eran las 6 de la mañana. Respiré profundo y me dije a mí mismo, solo fue un sueño. Así me levanté con la lentitud de tener una pierna inservible y comencé a prepararme para estar listo, pues a las 8 de la mañana pasaría Toño por mí, para ir a Ecatepec, el lugar donde aquel huesero vivía. Realmente no ocurrió nada extraño durante el camino. De hecho, me sentía feliz, pues íbamos platicando de todas las cosas que haríamos en nuestra estancia en Michoacán. Así fue hasta que empezamos a llegar a aquel lugar. Recuerdo que nos metimos en un par de callecitas donde apenas cabía el coche. Toño se detuvo justo enfrente de un lote baldío y me dijo: «Mira, ¿ves ese cuartito? Ahí es donde vive don Martín», me detalló mientras estacionaba el coche. Tocamos el portón negro de aquella vivienda y una voz áspera, con cierto tono molesto, contestó: «¿Quién es?». «Soy yo, Toño, el hijo de Lupita. Ayer le marqué para decirle que traería a mi amigo para que lo ayudara». Después de un silencio incómodo, don Martín abrió. Él era alto y fuerte para su edad, pues aparentaba tener más de 60 años, con una mirada y personalidad pesadas, por decirlo de algún modo, ya que siempre tenía el ceño fruncido y parecía estar siempre enojado. «Pásenle», dijo con el mismo tono molesto, y nos pasó al cuartito que Toño había señalado anteriormente. Por dentro, era más feo que por fuera. Tenía una tabla con un colchón sucio a manera de cama en medio de la habitación, un par de sillas y una mesa con flores, inciensos, vendas, ungüentos y un par de figuras que yo no reconocía, aunque deduje que se trataba de algún tipo de deidades o esas cosas en las que la gente cree. La sobada fue de lo más duro que he experimentado hasta este momento en toda mi vida. Todo el proceso fue muy doloroso, aunque siempre intenté disimularlo para no quedar en vergüenza. Don Martín me embadurnaba de uno y otro ungüento mientras platicaba con Toño, preguntándole sobre su familia y contándole de los clientes que había tenido durante la semana. Al final del masaje, mientras me pasaba por mi pierna un par de ventosas improvisadas con un vaso de cristal, don Martín le dijo a Toño: «Tu amigo ya está listo. Mañana tendrá la pierna un poco hinchada, pero ya podrá caminar». Toño se acercó a mí para ayudarme a sentarme en la orilla de la cama, y mientras me pasaba mi ropa y mis zapatos nos dijo: «Tengan cuidado. Lo que están por hacer es peligroso. Los muertitos malos salen unos días antes del inframundo, y en esta temporada les gusta elegir a las personas que se van a comer». «¿Qué dijo?», le preguntó Toño al momento que tiró uno de mis zapatos que me estaba ayudando a poner. «Lo que oíste, Toñito. No sé exactamente qué quieren hacer, pero sé lo que va a suceder. Este chamaco traía entumizada la pierna, y eso normalmente ocurre cuando un muertito te empieza a absorber». «¿Entumizada?», preguntamos los dos al mismo tiempo. «Sí, mi abuelita, que en paz descanse,
Me enseñó a curar lo ennegrecido de la entomizada. Este tipo de casos siempre ocurren en esta temporada, cuando los muertitos malos andan por acá, dijo mientras encendía un cigarro. ¿Mi mamá le dijo algo sobre este viaje?, le preguntó Toño. ¿Cuál viaje? No, yo no he hablado con tu mamá desde hace un par de meses. Ya te dije, solo sé lo que va a suceder. Eso me pasa a veces cuando toco a una persona. Además, él ya lo vio, ¿verdad?, me dijo mientras me miraba fríamente a los ojos. Yo no le contesté. Pálido, con la cara sudorosa y temblando, Toño me ayudó a levantarme. Le pagó el servicio a don Martín y salimos rápidamente de aquel lugar. Este señor siempre se quiere hacer el listo, nomás nos quería asustar, me dijo Toño, mientras encendía el coche. Con esto vas a quedar, ya verás. Está medio loco, pero es bueno. En unos días ya podrás caminar. El viaje de regreso fue totalmente diferente al de ida. Toño y yo casi no platicamos, pese a que notablemente me estaba sintiendo mucho mejor. El cielo se nubló y volvió a llover justo cuando estábamos llegando a mi casa. Descansa, me dijo. Mañana te vengo a ver. Verás que ya estarás bien. Tenemos que comprar todas las cosas para nuestro viaje. Le agradecí el favor y me metí a mi casa. Aquella visita me había dejado bien físicamente, pero dudoso. ¿Todo había sido una broma de mal gusto? ¿Toño y don Martín ya habían hablado sobre nuestro viaje? ¿Mi pesadilla tuvo alguna relación con lo que acababa de suceder? Hasta ese momento no supe qué fue lo que pasó. 3 días después, ya estábamos en la central de autobuses de Poniente, listos para nuestro viaje. Mi pierna ya se había recuperado lo suficiente como para caminar sin muletas, y nuestro camión estaba por salir rumbo a Michoacán. El viaje a Morelia no tuvo contratiempos. Llegamos a la ciudad alrededor de las 5 de la mañana del 1 de noviembre. Nos hospedamos en un hotel de la zona centro y descansamos para reponernos un poco. Esa misma tarde viajamos hacia Pátzcuaro. Fue solo 1 hora y media de camino. A las 7 de la noche, Toño, 4 amigos más y yo salimos del hotel para pasear un poco por el pueblo y al anochecer tomar una de las pequeñas lanchas que nos llevarían hasta Janitzio, la isla donde los michoacanos esperan a sus muertos para convivir con ellos toda la noche, de acuerdo a sus tradiciones. Sin embargo, mi terrible viaje apenas estaba por comenzar, ya que cuando nos subimos en la lancha sentí un pequeño tirón en mi pierna, algo parecido a un calambre, pero con un ligero ardor, como si me quemaran en esa zona de mi cuerpo. Toño me preguntó si me encontraba bien, pero le dije que no pasaba nada. El viaje en lancha fue bastante extraño, ya que comencé a sentir muchos escalofríos mientras nos acercábamos a la isla. Para distraerme, fijé mi vista en aquel lago negro que solo reflejaba una que otra luz artificial, pues no había luna, cuando de pronto me pareció ver un par de sombras con forma humanoide que pasaron por debajo de la lancha. Al inicio, creí que aquello habría sido alguna jugada de mi imaginación, pero justo cuando aquellas sombras pasaron por debajo de nosotros, se sintió un fuerte golpe en la lancha. Uno tan fuerte que provocó que todos los pasajeros gritaran. El bote no dejaba de menearse de un lado a otro, como si algo demasiado grande o fuerte se hubiera impactado con nosotros. «Tranquilos, tranquilos», dijeron los 2 hombres que controlaban el motor de la lancha. A veces esto sucede ya que no hay mucha profundidad y es normal que de pronto nos pegue alguna que otra roca, afirmaron mientras intentaban encender nuevamente el motor. Fueron las sombras, dije paralizado por el miedo y en voz alta. ¿Cuáles sombras? ¿Qué tienes?, me preguntó Toño al verme temblando. Sé que no me vas a creer, pero vi un par de sombras que pasaron por debajo del bote. Eran grandes, tenían la forma de 2 hombres. Güey, este es un lago, seguramente hay muchos animales por aquí. Además, ya dijeron los lancheros que pudo haber sido una roca. Quizá eso fue lo que viste. No, sé lo que vi, eran 2 sombras. Este viaje me está dando mala pinta, Toño, le dije mientras me sostenía fuertemente de los bordes de la lancha. Tranquilo, ya casi llegamos. Todos estamos asustados por lo que acaba de pasar, pero mira,
Ya se ve de cerca la orilla, me dijo Toño mientras sonaba nuevamente el ruido del motor. Al llegar a la isla, se sentía un ambiente festivo, pero tétrico al mismo momento. Veladoras, flores de cempasúchil, distintos aromas de inciensos, rezos y un frío que calaba hasta los huesos eran el espectáculo de aquella noche. Recorrimos un par de calles todos juntos, pero después decidimos separarnos en 3 grupos, para tomar fotografías y disfrutar de la noche a nuestro propio ritmo. Toño y yo fuimos directamente al cementerio del pueblo, donde los lugareños esperan a sus familiares fallecidos al pie de las tumbas. Ese era el momento más emocionante para nosotros, porque era justo el lugar que más queríamos visitar en todo el viaje. Sin embargo, una sensación de náuseas acompañada de un fuerte dolor de cabeza se apoderaron de mí en cuanto pisé aquel cementerio. ¿Estás bien?, me preguntó Toño. No sé, quiero vomitar y me duele la cabeza, pero estoy bien. Vamos a tomar fotos y a platicar con la gente. Ahorita se me tiene que quitar. Comenzamos a caminar entre aquel gentío, pues esta fecha es muy popular y la noche se llena de turistas como nosotros. No pisen las tumbas, respeten. Los muertos se van a enojar con ustedes, murmuraban los lugareños mientras nos veían pasar a decenas y a decenas de visitantes. Yo me seguía sintiendo mal, pero Toño estaba emocionado e impresionado con el espectáculo. Tomaba fotos a diestra y siniestra, mientras yo solo apuntaba la cámara del celular a cualquier parte. En realidad, el malestar iba empeorando. Incluso comenzaba a sentir nuevamente un ardor en ambas piernas, pero sobre todo en la que me había lastimado anteriormente. En un par de ocasiones sentí como si algo jalara mi pie hacia adentro de la tierra, pero pensé que era obra de mi cansancio o de la casualidad. Sin darme cuenta, Toño se fue perdiendo entre la multitud. Lo vi alejarse, pero no pude hablarle porque mi lengua se resecó al grado de no poder abrir la boca. A partir de ahí, todo se fue haciendo borroso. No podía enfocar la vista y solo empujaba a la gente para llegar a un lugar donde pudiera descansar. Entre aquella escena, que ahora se había convertido en una pesadilla, recuerdo haber visto a lo lejos a un hombre con aspecto indígena, parado, al lado de una tumba sucia, sin flores y quebrada por el paso del tiempo. El hombre estaba vestido con un pantalón y camisa de tela blanca, y con un enorme sombrero que no me dejaba ver su cara. Me acerqué intentando pedirle ayuda, pero cuando estuve un par de metros de él, vi que sus manos, cuerpo, cuello, rostro, todo era totalmente negro. ¡Ayuda! No pude terminar la frase cuando aquel hombre levantó la mirada y me dejó ver su rostro, el cual no tenía ojos, solo un par de huecos profundos y más negros que el color de su piel. Llegaste. Ahora eres mío. Eso es todo lo que recuerdo de aquel viaje. Después retomé mi conciencia en la cama de don Martín, el huesero que habíamos visitado la semana anterior. Apenas podía mover mi cabeza, miré mis pies y mis manos y estaban amarrados en los bordes del mueble. Estaba semidesnudo y don Martín comenzaba a hablar en un lenguaje extraño mientras tomaba una vela y un manojo de hierbas. En el nombre del Padre, dijo, cuando volví a perder la conciencia. A partir de aquí, yo soy incapaz de contar la historia, porque no tengo conciencia de lo que sucedió después. Solo tengo vagos recuerdos. Sin embargo, hace un año Toño me citó en el Café La Habana de la Ciudad de México, un sábado por la noche, pues decía que yo tenía que saber todo lo que ocurrió en ese terrible viaje a Michoacán, además de que don Martín lo había mandado a hacer un encargo conmigo. Pese a lo extraño que sonaba eso,
decidí aceptar la invitación, sobre todo porque no había tenido la oportunidad de verlo y platicar con él desde aquellos extraños sucesos. Así que el día llegó, y después de un frío reencuentro, se dispuso a narrarme lo acontecido, mientras veía fijamente su taza de café. Cuando nos separamos esa noche, yo me fui a tomar fotos a los altares que estaban en la entrada, y cuando volteé, no te vi cerca, pero di por hecho que habías visto algo que llamó tu atención. Y al final de cuentas, el panteón no estaba tan grande, así que pensé que tarde o temprano nos encontraríamos. Pero de un momento a otro, todas las personas empezaron a correr y a gritar: «¡Está poseído! ¡Es el demonio! ¡Ayuda!». Era lo que alcanzaba a entender entre aquel bullicio. A lo lejos, lo único que logré ver fue una tumba que se estaba incendiando, por lo que empecé a gritarte, buscándote con la mirada por todos lados, pero no te encontré. Entonces, corrí hacia donde estaba el incendio, pensando en lo peor. Lo que vi en ese momento aún me da escalofríos. Ahí estabas tú, tirado en el piso, convulsionándote, con la boca llena de espuma y tu cuerpo embarrado de lodo. Todo eso con el incendio de la tumba de fondo. Además, había algo raro, porque mientras te movías, parecía que la tierra te jalaba hacia ella. Sé que suena tonto, pero así fue. Después, temblando de miedo, me acerqué a ti para intentar ayudarte o calmarte, pero no lo logré. Tú seguías revolcándote en el piso mientras gritabas: «¡Me quema! ¡Me quema!». Unos minutos más tarde llegaron un par de paramédicos, y al ver el estado en el que te encontrabas, se vieron obligados a sedarte para transportarte al hospital más cercano. Esa noche no me despegué de la sala de urgencias. Solo veía que entraban y salían doctores, pero nadie me decía en qué condiciones te encontrabas. Había demasiado movimiento en el lugar, y entre las pláticas de los residentes, alcanzaba a escuchar que hablaban del poseído. Así fue hasta las 4 de la mañana, cuando un doctor me dijo que ya estabas estable, que ya te podías ir conmigo. En un inicio me emocioné porque pensé que todo aquello había terminado, que solo se había tratado de un mal momento que después recordaríamos con buen humor. Pero no fue así. Cuando saliste, estabas pálido, tenías rasguños en la cara y tu mirada estaba perdida. Era como si no estuvieras dentro de tu cuerpo, por lo que le pregunté al doctor si eso era normal, pero solo me dijo que sí y parecía insistente en que ya nos fuéramos a casa. Y así lo hicimos. Fuimos al hotel, pero al día siguiente nada cambió. Tú seguías en ese extraño estado de trance. Al verte así, los chicos y yo decidimos regresarnos a la ciudad lo más pronto posible. Cuando llegamos a tu casa, tu mamá y tu familia se asustaron demasiado al ver el estado en el que habías llegado. Obviamente se fueron contra mí, insultándome y culpándome de todo lo sucedido. Pero bastó un día para que entendieran que lo que tenías era algo más, era algo que superaba cualquier borrachera o enfermedad común. Al día siguiente fui a ver cómo seguías, pero tu mamá abrió la puerta y de inmediato supe que todo seguía empeorando. Ella estaba demacrada, con los ojos llorosos y hundidos en un par de horribles ojeras. Mi hijo, Toño, mi hijo ya no está aquí. No entendía a qué se refería con aquello hasta que subí a verte. Tu familia te había amarrado en la cama. Tu cuarto olía a podredumbre porque ya no eras capaz de hacerte cargo de tus necesidades. Y tú estabas totalmente perdido. Solo podía decir que estabas vivo por tu lenta y ronca respiración. Ese mismo día estuve presente en la reunión que tuvo toda tu familia.
Discutieron si llamar a un padre o a un pastor que tu hermana conocía. Entre esas propuestas a mí se me ocurrió hablarles de don Martín. Les conté de las ocasiones que había ayudado a nuestra familia y también les conté del día que te llevé para que te curara de tu pierna. En la charla, recordé lo que nos había dicho en aquella ocasión, aquello sobre los muertitos malos y tu pierna entomizada, así que pensamos que quizá él sería la persona ideal para ayudarnos. Con la aprobación de toda tu familia, le marqué a don Martín y le conté lo sucedido. Extrañamente, nunca me interrumpió, solo escuchaba, y cuando terminé, me dijo: tráelo al rato a mi casa, a las 2 de la mañana. Necesito que traigas todo lo que te diga. Entonces, comenzó a enlistar una serie de plantas, velas y esencias extrañas. Al final, me dio la dirección de un local en el mercado de Sonora y me dijo: ve antes de las 7 de la noche, porque es la hora en la que cierran. Pregunta por la señora Anita y dile que te venda un muñeco. Ella sabrá quién te manda, qué tipo de material es el que buscas. Cuando la veas, solo dale un billete de 500 pesos y retírate. No la saludes. Evita mirarla mucho tiempo a los ojos y no intentes platicar de algo más. Pero sobre todo, ten mucho cuidado. Ella te dará el muñeco en una bolsa roja, la cual por nada del mundo debes abrir. Pase lo que pase, no la debes abrir. Cuando dijo esto último, Toño comenzó a llorar. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras intentaba controlar la taza de café que sostenía en su mano. Ese muñeco. Ojalá nunca hubiera tenido en mis manos ese maldito muñeco, me dijo, mientras tomaba lentamente un sorbo de café, preparándose para contarme el final de esta horrible historia. Esa tarde recogí el muñeco en el lugar indicado. Eran como las 6:30 de la tarde. Recuerdo que estaba cayendo una fuerte lluvia. El cielo estaba oscuro y en los alrededores del mercado comenzó a sentirse un frío insoportable. Por momentos pensé en regresar a tu casa, en decirles que no había encontrado a la señora y comentarles que ya no podría ayudarlos. La verdad, tenía mucho miedo. A esa altura ya no sabía si todo lo que nos había pasado era una simple coincidencia o si existía algo que lo estaba provocando. El miedo seguía creciendo dentro de mí, así que me detuve, y justo cuando estaba por darme la vuelta y huir de la situación, recordé que la única manera de ayudarte era ir por el muñeco y hacer lo que don Martín nos había dicho. Además de que, en cierto modo, yo había tenido algo de culpa en todo lo que había sucedido, pues yo insistí en que realizáramos ese maldito viaje, de modo que no tuve alternativa. Me armé de valor y me dirigí al puesto de la señora Anita. Y, tal como lo mencionó el huesero, ella ya me estaba esperando con una bolsa roja en la mano. Una vez estando ahí, solo me miró a los ojos brevemente, como despreciándome. Me dio el paquete con la mano derecha y con la izquierda recibió el dinero, y lo único que me dijo fue: hoy cruzarás la puerta. Todo lo que sucederá es real. Se dio la vuelta y se fue. Al inicio pensé que era una de esas frases que las curanderas dicen para meterte miedo y hacer que creas en sus cosas. Pero apenas subí al coche, entendí a lo que se refería. Quizá no me creas a partir de aquí, pero en cuanto puse la bolsa con el muñeco en el asiento trasero, vi claramente cómo algo se retorcía en su interior. Eran movimientos lentos, torpes, un tanto mecánicos y acompañados de un ligero quejido.
algo parecido a un gruñido de un perro enojado. Yo intentaba convencerme de que aquello no era real, pero recordando las palabras de la curandera, tomé el poco valor que tenía y pasé la bolsa a la cajuela, buscando que aquellos ruidos no perturbaran más mi camino. Esa noche fue larga, pero la hora indicada llegó. Eran las 2 de la mañana y allí estábamos, esperando a que don Martín nos abriera la puerta principal de su casa. El hombre tardó un par de minutos y abrió el portón. Nos dijo que solo pasáramos tu papá, tu mamá y yo. Tus hermanas nos esperaron en el patio de su casa, llorando y rezando el único par de oraciones que se sabían. Una vez dentro, hicimos un gran esfuerzo para recostarte sobre la cama y amarrarte a los esquineros, porque al inicio estabas dormido, pero apenas cruzamos la puerta, te empezaste a retorcer y a hacer ruidos extraños con tu garganta. Era como esas películas sobre exorcismos, pero aún peor, porque el muñeco también tomó más fuerza en cuanto entramos a aquel cuarto, y su quejido, su extraño y vomitivo quejido también se hacía cada vez más fuerte. A partir de aquí, no dejen que nada los perturbe. Él hará todo para quebrar su voluntad. Todo lo que van a ver y sentir es real. Solo piensen en Dios y en el amor que le tienen a su hijo y a tu amigo. ¿A qué se refiere con él?, le preguntó tu mamá. El muertito, señora. El muertito que se está aferrando a llevarse la vida de su hijo, le replicó el huesero. En cuanto dijo eso, tú, o lo que fuera que estaba dentro de ti, empezó a mover la cama de un lado a otro. El tambaleo era tal que por momentos parecía que la cama se levantaba ligeramente del piso. Era como si levitara por un par de segundos. Algo rápido pero sobrenatural. El exorcismo o la expiación, como don Martín lo llamaba, fue largo, espantoso y cansado. En una parte de aquel tétrico espectáculo, vimos claramente cómo una sombra negra estaba sobre tu cuerpo. Era tan negra que parecía una mancha de humo, pero tan real que juraría que la podía tocar. En otra ocasión, se cayeron todos los libros, amuletos y menjurjes que don Martín tenía en su mesa de trabajo. Todo lo que estaba hecho de vidrio explotó. Pero nada tan horrible como el final de la expiación. Después de una hora de rezos, copal, mucha agua bendita y una serie de extraños masajes en tu ombligo, don Martín tomó aquella bolsa roja y sacó de ella a la porquería que se refería como el muñeco. Era pequeño, con forma humanoide, pero hecho de partes de distintos animales rastreros que parecían estar vivas. En la cabeza, si a eso se le puede llamar cabeza, tenía un par de círculos, que se pueden definir como ojos, y una boca cosida con un hilo rojo. Pese a que se retorcía, don Martín logró colocarlo debajo de la cama, en medio de una estrella que había dibujado con gis blanco. En ese momento, solo dijo, en el nombre del Padre, y comenzó a hablar en un lenguaje extraño mientras masajeaba tu ombligo con una fuerte intensidad. Así lo hizo hasta que, de un momento a otro, dejó caer toda su fuerza sobre ti y la cama se destrozó, cayendo todo tu cuerpo sobre aquel muñeco. Todo fue muy rápido. Los olores, los gritos, el estruendo, pero en cuanto pude regresar en mí, alcancé a verte entre todo aquel desastre. Te veías adolorido, pero nuevamente eras tú. Estabas confundido, gritándole a tus padres y limpiándote de todo lo que tenías encima. Te pusiste en pie
pero no pasó ni un minuto y después te desmayaste. Así concluyó la historia Toño. Después comenzó a beber lo que le restaba de su café, con la mirada perdida en la nada. Al terminar de escuchar la historia, tenía náuseas y un fuerte dolor en mi estómago. Me era muy difícil creer todo lo que me había relatado, pero al mismo tiempo sabía que era real. Su rostro desencajado, las ojeras y las lentas lágrimas que corrían por sus mejillas en varias partes del relato así me lo afirmaban. Gracias por contarme todo, le dije. No es todo, me dijo con una voz entrecortada. Don Martín me dijo que una vez que te contara todo lo que había ocurrido, te entregara esto, que debías guardarlo siempre bajo tu cama, sin importar si vives solo, si te casas o si estás en un hotel. Siempre debe estar bajo tu cama, en la cama en la que duermes. Si un día dejas de hacerlo, él se saldrá y ahora sí terminará por matarte, me dijo Toño mientras me dejaba encima de la mesa aquella bolsa que me había contado. Después de eso, se levantó y se fue. Jamás volví a cruzar palabra con mi gran amigo. Lo busqué varias veces, pero era como si jamás me hubiera conocido. Al final entendí y también me alejé. Hace ya 10 años de aquel suceso, y hasta hoy, aquel muñeco sigue debajo de mi cama. Es más, en este momento está debajo de la cama en la que estoy recostado mientras escribo esta historia en mi laptop. A veces se mueve, a veces se queja, a veces huele horrible. Incluso a veces emite un par de sonidos que suenan como palabras para llamar mi atención, pero jamás lo he abierto. Mi vida no ha sido nada fortuita desde aquella noche. Físicamente he perdido una gran parte de mi peso. Nadie se queda cerca de mí por más de una semana, y estoy por terminarme los últimos pesos que tengo en mis ahorros. A estas alturas de mi vida, no sé si lo que hizo don Martín fue ayudarme o condenarme. Por eso me decidí a relatar esta historia, porque estoy harto y tengo que abrir esa bolsa para terminar con mi pesar. Esta noche la abriré, y si no encuentras más texto después de este párrafo, quiere decir que ya no estoy aquí. Pero antes de irme, solo quiero dejar una advertencia a quien sea que haya leído o escuchado mi historia. Si ves una bolsa roja en la realidad o en tus sueños, no la abras. Por favor, no la abras. Gracias por escuchar nuestro primer especial de relatos de terror de brujas y brujería, Lectores de la Oscuridad. ¿Cuántos de estos relatos ya los habían escuchado en su primera publicación? Me encantaría leer sus respuestas en la sección de comentarios. Recuerden que si ustedes han tenido experiencias similares a estas u otras que tengan que ver con el mundo paranormal, pueden compartirlas con nosotros en la sección de comentarios o a manera de mensaje directo a través de Facebook o Instagram o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de este primer especial. Creo saber cuál elegirán, pero aún así me encantaría leerlos para saber si estoy en lo correcto. Y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un GIF de un unicornio. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook o Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo,
y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.